Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos este misterioso don de la palabra. Misterioso no porque sea oculto, sino que está en referencia a Dios. Dios que se revela a través de una palabra humanísima, una palabra escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y estamos viendo este texto de San Lucas, capítulo 4, y veremos la segunda parte, desde el capítulo 31 en adelante. Y es necesario hacer un recorderis que cuando Jesús, dice el capítulo 4, inicio, sale del bautismo del Jordán, dice el Espíritu Santo lo llenaba. Pleroma o plerome, estaba no solo lleno, sino desbordante de Espíritu Santo, del Espíritu del amor de Dios. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu, lo guiaba, lo empujaba, lo llevó al desierto, donde vimos las tentaciones, lo llevó luego a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, donde expone su proyecto, el proyecto de anunciar la buena nueva a los pobres, de dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberación a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Luego, empujado por ese mismo Espíritu, entra en nuevas experiencias. Hoy lo vemos en este capítulo 31, dice, bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba. Este primer punto, este primer versículo 31 es de suma importancia. ¿Por qué? Porque los lugares siempre denominan algo, siempre enseñan algo. Incluso recuerden cuando dice que Jesús se encontró con los apóstoles, ellos fueron con él y eran como las 4 de la tarde. El discípulo que se encuentra con el Señor no olvida incluso la hora del encuentro, porque el encuentro con el Señor marca la vida, toca profundamente la vida. Y miren que ahora dice que bajó a Cafarnaúm, es una palabra compuesta, Capar y Naum. Capar significa sitio y Naum consuelo de Dios. Por lo tanto, Cafarnaúm es el sitio, el lugar del consuelo de Dios. Esto denota algo, y es que en ese lugar donde Jesús va a actuar, está actuando también en él el consuelo de Dios. Pero también dice que era en la ciudad de Galilea. Galilea, que significa enredos, la ciudad de los enredos, de los rizos, de los problemas. Incluso se veía Galilea como una ciudad impía, Galilea de los gentiles, porque habían creyentes descendientes de los hebreos, pero había muchos paganos. Sin embargo, dice, allí, en los enredos, en medio del paganismo, allí llega el consuelo de Dios. Esto no podemos olvidarlo. ¿Por qué razón? Porque Lucas va a presentar el Evangelio de la misericordia. La misericordia de Dios está muy a flor de piel en el Evangelio de San Lucas. Entonces ya aquí en el consuelo de Dios está mirándose esa misericordia. Y dice el texto que quedaban asombrados de su doctrina. Cuando nosotros escuchamos la palabra doctrina, nosotros creemos, de una vez viene a nosotros adoctrinar. Doctrina es como un conocimiento de un tipo que puede ser político, puede ser económico, puede ser
social o religioso, te adoctrinan. Pero hay que entender que doctrina es una palabra que debería traducirse, porque doctrina es enseñanza. De ahí viene doctor, el que sabe enseñar, el que tiene un conocimiento amplio para transmitirlo. Entonces, igual por la didaje, la enseñanza de los apóstoles. Entonces hay que entender, dice, que quedaban asombrados de su enseñanza. No eran de unas leyes doctrinales como nosotros entendemos hoy, que Jesús enseñaba. Era de su manera de enseñar. Y veremos después por qué. Porque dice, hablaba con autoridad. ¿Cuál es la diferencia? Si yo enseño un texto porque me lo he aprendido y simplemente lo repito, o un texto que yo vivo, que yo asumo, hay una gran diferencia. La autoridad está en la vida de Jesús. Y la vida de Jesús, Él la enseña a los demás. Como dice Él, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Su doctrina está basada en su vida. Su enseñanza es su vida. Es una vida de amor. Es una vida de amor. Entonces, por eso dice que estaban asombrados, porque hablaban con autoridad. En otro texto dice, no como los fariseos. El texto paralelo, por ejemplo, en Mateo 7, 28, 29, o en Marcos 1, 21. La enseñanza de Jesús es una enseñanza que no tiene que forzarse, que no tiene que aprendérsela una y otra vez para poder decirla, porque Él está enseñando su propia vida. La autoridad está en su misma vida de amor. ¿Y qué enseña eso hoy? Que la iglesia de hoy, para tener autoridad, debe llevar una vida de amor. Si no, no tiene autoridad. El texto dice entonces, había en la sinagoga, importante, dice, y los sábados les enseñaba. Si la sinagoga estaba, que regularmente estaba muy cerca del poblado, en medio del poblado, muy cerca, tanto que así los vecinos no tenían que caminar tanto, porque en Shabbat no podía caminar tanto, más de 300 pasos. Entonces la mayoría iban a la sinagoga el Shabbat. ¿A qué? A estar en contacto con la palabra. Recordemos que en la sinagoga había una especie como de sagrario, parecido, pero más grande, donde metían el rollo, sobre todo, de la Torá. Y entonces lo cerraban, unas puertitas, y cuando hacían la celebración, lo abrían. Y la celebración, para que entendamos, es muy parecida a nuestras celebraciones de la palabra. De hecho, la celebración nuestra de la palabra tiene su raíz en aquella. En la liturgia sinagogal, en la verajot o verajá. Jesús dice, los sábados iba, porque Jesús es un judío. Jesús como judío va a la sinagoga, y los que van con él, los discípulos, también van a la sinagoga porque son judíos. La mayoría de la gente piensa que Jesús y los que lo seguían eran cristianos. No, eso fue después, muchos años después. Jesús es un judío que va con sus seguidores judíos a la sinagoga. Pues dice, está en un sábado, un Shabbat, y allí enseñaba. Y la gente, claro, estaba emocionadísima, confortadas por su palabra. Y en la sinagoga, aquí hay un detalle muy interesante, dice, en la sinagoga había un hombre
que tenía un espíritu de un demonio inmundo. Es algo un poco extraño, porque en la sinagoga no podía entrar cualquiera primero. Incluso las mujeres tenían el lugar de las mujeres. Estaba el lugar de los hombres, el lugar de los neófitos, el lugar de las mujeres y el lugar de los paganos, los que querían de pronto investigar un poco, a ver si entraban al mundo judío o no. Había sus secciones, no era que cualquiera se sienta en cualquier silla, no señor, cada uno tenía su silla. Entonces resulta extraño que si hay tanta ley, porque también no podía entrar ningún impuro. Si alguien que tiene un demonio impuro, está impuro. Entonces dice el texto, había un hombre que tenía un espíritu tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar grandes voces. Imagínense que estaba la reunión, están comenzando la liturgia, que es algo para ellos mucho más respetado que incluso nosotros. Es impensable que en una sinagoga alguien saque un celular para hablar, incluso hoy. O que en la sinagoga empiecen a hablar uno con otro. Impensable. En la sinagoga van al encuentro con Yahvé, en su palabra. Y dice que ahí de pronto alguien empieza a dar voces y a gritar. Esto, claro, pone a la asamblea en vilo. ¿Qué está pasando, no? El texto continúa diciendo, decía, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? O sea, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tiene que ver el espíritu inmundo con Jesús? ¿Qué tiene que ver el espíritu inmundo? Inmundo significa de entre el mundo, por eso el inglés usa el in para adentro, ¿no? Viene del latín in, el inmundo, el espíritu inmundo y el espíritu de Jesús, que ya hemos visto. El espíritu de Jesús es el espíritu del amor. El espíritu del mundo es del egoísmo, del resentimiento, del odio, del juicio. El espíritu inmundo. Entonces, por eso el texto dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Claro, son diametralmente opuestos. El amor versus el miedo. El amor versus el desamor. El espíritu inmundo se puede sintetizar como desamor. Cuando vivimos en desamor, vivimos bajo el influjo de un espíritu inmundo. ¿Entiende? Espíritu no como un bicho, sino como una fuerza, una idea, un pensamiento que te hace actuar contra Jesús, contra Dios. Entonces ya uno puede ver mucho más amplio. No es algo que se queda en el pasado. Hoy podemos ver gente que va igual a la sinagoga, no a la sinagoga, sino a la sinaxis, que es la misma raíz, y también pueden tener un espíritu inmundo. Porque voy al templo, voy a la comunidad, pero en desamor. ¿Y qué tiene que ver el desamor con el amor? Nada. Dice, ¿has venido a destruirnos? La pregunta es a la vez una respuesta. ¿Has venido tú, amor, tú que vienes en nombre del amor mismo, tú que tienes el espíritu del amor, has venido a destruirnos los que vivimos en el desamor? Dice, claro, viene a destruir el desamor. ¿Y cómo se destruye el desamor? Dándonos cuenta que no es real, que solo el amor es real, porque solo el amor perdura eternamente. Todo lo que no es amor es solo pasajero. Alguien me decía hoy, una persona que tiene un trastorno, un TOC, y me decía, me he dado cuenta que los pensamientos de miedo soy yo quien le produzco y soy yo quien le sostengo. Has avanzado muchísimo. Ya.
muchísimo. O sea, no existen, no son reales. Tú los imaginas, tú le das cabida y te llenas de miedo ante algo que no existe. Es como el niño que tú le dices, no entre por esa puerta que está el cuco detrás de la puerta. Si el niño te cree, no va a entrar. Y si lo llevas para allá, va a ir arrastrado y con el corazón a 1000, porque él cree que hay un cuco allí. Entonces, las creencias son las que nos destruyen. Nadie puede hacerme sufrir. Nadie puede hacerme daño. Solo mi mente me puede hacer sufrir. Solo mis pensamientos erróneos me pueden hacer sufrir. Entonces, cuando yo me dejo llevar por mis propios pensamientos, el espíritu inmundo nos traga. Nos traga. En el tiempo moderno o posmoderno hablamos del ego. El ego nos traga. ¿Ve? Y que por qué la niña me mira así como de reojo. ¿Será que está brava conmigo? ¿Será que yo le dije algo? ¿Será que yo he hecho algo? Y empiezo a darle la vuelta a la cabeza. Y ahora, chulete, y si no ¿será que está brava? Seguro no, ahora no me va a saludar seguro. Y nos vamos y quedo en la noche pensando. Y ahora no le hablo tampoco yo. Porque me saludó mal. Y esto lo invento de la cabeza. Son las novelas que hacemos. A veces las esposas, los esposos del otro. Hacemos unas novelas en la cabeza, unos inventos. Y empezamos a ver cosas y veo un video. Y entonces el video empieza a hacer una novela. Y por qué esto y por qué lo otro. Y por qué yo sí, por qué yo no. Tú te estás haciendo sufrir. Tú sostienes los pensamientos. Eso es el espíritu inmundo. Pensamientos que me llevan al desamor, a lo contrario a Dios. Y lo contrario a Dios, ¿cómo se dice en hebreo? Lo opuesto a Dios, Satán. A oponerme a Dios. Entonces, entender bien esto, ¿no? Entonces dice Jesús, dice, has venido a destruirnos, sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cuando escriben el Evangelio, recuerde, año 85, están narrando la vida de Jesús, entre comillas, no la historia. Pero en el momento que Jesús estaba en el mundo, nadie iba a decir, tú eres el Santo de Dios. Nadie. Eso lo dijeron después de la resurrección. Ni los mismos discípulos creían que era el Santo de Dios. Por eso todos lo abandonaron. ¿Usted cree que si los discípulos hubieran creído que Jesús era el Santo de Dios, verdaderamente el Mesías, y que iba a resucitar, alguien lo iba a abandonar? Nadie lo abandonaría. Lo abandonaron porque no creían, porque tenían otras creencias. Entonces, dice el texto que Jesús le ordenó diciendo, cállate y sal de él. Miren la figura interesantísima. Cállate y sal de él. Primero, la palabra de Jesús es capaz de enmudecer cualquier demonio inmundo. La palabra de Jesús, si hoy se deja hablar a Jesús, si yo lo dejo hablar en mi vida, acallará cualquier voz inmunda en mí. Segundo, dice que entonces salió de él sin hacerle ningún daño. Jesús tiene la capacidad de liberar al ser humano ayer y hoy y que quede perfectamente bien. Es capaz de equilibrar. Lógico, si yo aprendo a creer de tal manera en Jesús y a creer de tal manera que solo el amor es real y que todo desamor es irreal, porque lo sostenemos en la mente nada más, entonces voy a curarme, voy a equilibrarme. Todos los miedos se irían.
Si yo le creo a Jesús que Él murió, resucitó y por eso venció la muerte, el pecado y el mal, ¿a qué le voy a tener miedo? Si lo terrible que le tenemos tanto miedo ya fue vencido. Incluso lo que más miedo da es la muerte y ya fue vencida. Así que la cabida para alguien que cree en Él es la dicha. El que cree de verdad en Él vive la dicha. Y no solo eso, hará lo que Él hace y aún cosas mayores, como Él mismo lo dijo. Dice el texto entonces que el demonio, dejándolo en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? ¿Qué logón? ¿Qué palabra? Y esto hay que entenderlo porque la palabra que ellos están acostumbrados es la palabra de la Torá, es la palabra de los profetas, de los Nevi'im, o es la palabra de los Ketubim, ¿ve? De los escritores. Pero esta palabra es distinta. La palabra de Jesús es distinta, dice. ¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Lo que está diciendo Lucas, año 85, un poquito más tal vez, es que siempre la palabra amorosa, misericordiosa de Dios en Jesús, siempre va a tener la autoridad de sanar al ser humano, de liberar al ser humano. Y no hablo de lo biológico, porque en el mundo de Jesús no se entendía una sanación psicológica, una sanación, entre comillas, espiritual, una sanación física. No. En el mundo de Jesús el ser humano es integridad, no es cuerpo más alma. No es esa visión dicotómica, dualista griega. Jesús y la herencia de fe en Jesús que viene del judaísmo es de unidad. El ser humano es espíritu encarnado en una unidad que es personalidad, que es gestos, que es dones, que carismas, una integridad de cosas. Pero en el fondo el motor de la sanación es un corazón en amor. Un corazón en desamor es detonante, es un gatillo que dispara muchas enfermedades en nosotros. Muchas. Por ejemplo, si yo creo en el corazón, por eso dice, si creyeres en el corazón, dice también la carta a los hebreos, ¿no? Si creyeras en el corazón, si creemos en el corazón, le dirás a esa montaña, échate al mar y se echará. Esto es vivo hoy. Hay gente que tiene 80 años y andan trotando, haciendo ejercicio, no sé qué, haciendo pesa. Y tiene 40 y anda ya yo no puedo más ya. Me da mucha pereza todo. Todo es estar acostado, pereza todo. La mente, el espíritu inmundo, no creó según el corazón de Cristo, sino según el corazón del mundo. Y lo peor que es, lo peor es que yo puedo estar creyendo que soy religioso, que soy muy religioso, pero estar en la sinagoga, sinaxis, que significa el mismo lugar, unidos en el mismo lugar, sinaxis, y sin embargo estar con un espíritu inmundo. Todo es negro,
todo es malo, todo es terrible, todo no funciona, todo es malo. Estoy viendo el punto negro en la página blanca. El espíritu inmundo. ¿Qué sucede entonces? Dice, manda con autoridad y poder a los espíritus y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Se fue extendiendo por los lugares de la región. ¿Qué sucede aquí? Una persona que está con un espíritu inmundo, es decir, que permite a su mente ser dominada por su propio ego, siempre estará en contra del amor. Siempre. Aun cuando crea hacer cosas con amor, estará en desamor. ¿Por qué? Porque está actuando en el error, en el lado de la falsedad. Y todo es falso. Todo pasa en ese lado. Solo en el amor todo perdura. Quien vive la conciencia de amor, todo perdura. ¿Ve? Ahora bien, para entender esto viene un segundo punto aquí. Sale de la sinagoga Jesús, fíjense el camino de Jesús en Lucas, en el capítulo 4. Sale de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo empuja al desierto. En el desierto vence las tentaciones por la palabra de Dios, porque Él vive según esa palabra. El Espíritu lo empuja a Nazaret, donde fue criado. Ahora ese mismo Espíritu lo empuja a Cafarnaúm, al hogar del consuelo de Dios. Y ahora se va a ir con los amigos. Miren el trayecto. Jesús está en la oración, ahora fue el encuentro con la palabra y la gente, y ahora se va donde los amigos, donde el amigo. Al salir de la sinagoga entró en la casa de Simón, su amigo. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre. Lucas marca, no solo con fiebre, como dice Mateo, sino con mucha fiebre. Es decir, estaba muy grave. Y le rogaron por ella. Le rogaron por ella. Entonces Jesús va de la oración, del encuentro con la palabra, de una palabra que él mismo proclama que es sanadora. Va donde es su amigo y se encuentra una situación también. La suegra de Pedro está enferma con mucha fiebre. ¿Qué detalle hay aquí? Por lo menos 3 detalles. El primero es que un hombre regularmente no se acercaba a una mujer a menos que fuera su esposa o una hija más o menos. Pero no se acercaba porque la mujer es fuente de impureza. Máxime si está en época fértil, pues en tiempo, edad fértil. En aquella época las suegras eran jóvenes. Las chicas tenían hijos a los 12, 13 años. Incluso antes. Como María, a los 11 y medio, más o menos. Entonces, aquí lo raro es que Jesús se acerca. ¿Por qué? Porque la ley decía que 1 es mujer, fuente de impureza. 2, está enferma, muy enferma, que también es fuente de impureza. El que está a punto de morir, uno se aleja porque si muere, queda totalmente impuro. Sin embargo, dice el texto, que Jesús, dice, inclinándose sobre ella, miren esta cuestión, este pasaje, este punto.
El hombre cree inclinarse ante Dios regularmente y piensa que inclinándose está agradando a Dios. Pero antes de que el ser humano se incline, Dios se inclina primero. Dios se inclina ante el hombre, se inclina ante su imagen, que es el ser humano. Dice, inclinándose, ¿qué hizo? Dice, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. Entonces, hay como una personificación de la fiebre, como si la fiebre fuera un ser vivo que está dentro de la mujer y que él le dice, vete, y la fiebre se va. Pero hay que entender qué es lo que significa eso. ¿Ve? Lo que está diciendo es, la suegra de Pedro estaba a punto de morir. Y Jesús, porque no dice qué enfermedad tenía, la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. La enfermedad, realmente la fiebre, es porque hay una enfermedad, hay un contagio, hay virus, hay infección. Entonces, lo que está diciendo es que en la inclinación de Jesús ante la mujer y la palabra que le dio, fue capaz de curarla. Pero no solo eso, la suegra de Pedro en cama es signo de la comunidad enferma, incapaz de servir a los demás. El que está encamado no puede servir. Imposible, está encamado. Dice, ella levantándose, al punto se puso a servirles. Ahora se entiende más el texto. Levantarse, egeiro o anastasein, significa resucitar. Levantarse es resucitar. Por eso la primera iglesia, los primeros templos, la gente no se arrodillaba nunca. La gente vino a arrodillarse en la Eucaristía del siglo IX, X para acá. Se estaba en la misa de pie. Anástasis, resucitados, porque estamos celebrando la Pascua, que es la Eucaristía, la misma Pascua de la noche pascual. Nadie se arrodillaba, todo el mundo estaba de pie, gozoso en el resucitado, porque el signo de estar de rodilla era un signo de penitencia. ¿Ve? Era un signo de los esclavos también. Los esclavos se ponían de rodillas. Por eso en el mundo de Jesús solo podían lavar los pies los esclavos, que tenían que ponerse rodillas para lavarte los pies. Entonces, ¿cómo hemos ido perdiendo los signos importantísimos? Ella, levantándose, dice, se puso a servirles. Jesús levanta de cualquier fiebre. No importa la causa, la fiebre te tiene en cama. Y es interesante porque uno puede tener resfriado, por ejemplo, y el resfriado, pues lo siento bien, pero en el momento que te da fiebre, la tentación de una vez es acostarte. El deseo es acostarte. El que tiene fiebre quiere estar acostado. No se siente bien, se siente débil, mal. Entonces eso indica cómo se siente la persona que no ha sido sanada por Jesús. Y que por lo tanto, al no ser sanada, no puede servir. Cuando Jesús sana a una persona que es integral, todo el ser, comenzando por el corazón, la mente, entonces la persona resucita y el signo de su resurrección es que se pone a servirle. Sirve a los demás y con alegría. Con alegría. Luego dice el texto que hay numerosas curaciones, ahí seguidas, ¿no? A la puesta del sol, es decir, después de esto, la suegra de Pedro seguro que hizo una comida y él se quedó todo el día con ellos, en el calor de la amistad, en el calor de la comunidad de amigos.
sea, Jesús no era un santurrón. No, Jesús vivía. Y cada momento de vida lo vivía ese momento. Jesús sabía que el pasado no existía. Y que el futuro tampoco existe. Por eso dice, no te preocupes. Cada día tiene su propio afán. ¿Por qué te preocupas por lo que va a vestir o qué vas a comer? No te preocupes. Vive el hoy. Porque el hoy, tal como lo marca Lucas, hoy es el día del Señor. El hoy es la perenne oferta de salvación de Dios. Yo solo puedo vivir hoy. No puedo vivir ayer. Porque si intento vivir ayer voy a sufrir. Y el sufrir no es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Él quiere vida abundante. Vida verdadera. Entonces yo empiezo a sufrir porque yo empiezo a pensar que hace 15 días de pronto me encontré con no sé quién y en la carretera y como que hizo que no me vio y entonces todavía hoy sigo sufriendo eso y no me quiso hablar, se hizo que no me vio. Deja el pasado, mira a la persona en el presente, en su pureza, en su santidad actual. Y cuando yo vivo el presente, no juzgo. Recuerden que el juicio nos quita la libertad, nos roba el amor, nos roba la paz. Y todos hemos experimentado eso. Cuando uno enjuicia lo que uno siente por dentro, nos roba el amor. Dice el texto entonces que ahora, después de estar todo el día en la casa de Pedro comiendo, disfrutando con la suegra de Pedro, los amigos ahí, dice, a la puesta del sol, ya muy de tarde, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Los curaba. La curación que hizo en la sinagoga, la curación que hace en la casa de la suegra de Pedro, ahora se multiplica. Ahora la gente lo busca porque es un sanador. Es un sanador no de un dolor de dedo, es un sanador del corazón primero. La salud que Jesús ofrece siempre es ante todo y primera del corazón. Lo demás viene después. Vendrá solo, si tiene que venir. Pero yo recuerdo un caso de hace muchos años, una joven mujer, 35 años, tuvieron que amputarle un seno por un CA. Y cuando salió de la amputación, el médico llamó al esposo y dijo, no sabemos qué ha pasado. Todo fue un éxito. Pero ella no reacciona. Ella no vive, o sea, se está muriendo. De una forma extraña, se está muriendo. Los medicamentos no le están haciendo efecto. Se está muriendo. Entonces el esposo fue a verla y le habló. Le dijo, mi amor, yo me casé contigo hace 10 años, no sé cuánto sería, no recuerdo. Y yo me casé porque te amaba. Y estoy contigo porque te amo. Y te amo a ti enteramente. No porque tengas o no tengas un seno. Te amo totalmente y yo necesito que tú vivas para amarte. A los 3 días estaba fuera del hospital ya. Y ella cuenta, porque yo le escuché eso a ella misma, que a ella esa expresión del amor de su esposo le hizo sentir el amor de Dios. Después de eso ella se convirtió en una predicadora del Evangelio. Una predicadora del Evangelio. Yo tuve una predicación de ella hace muchos años. Y ella decía, lo que me salvó fue el amor. A través del amor de mi esposo sentí el amor de Dios. Y tuve deseos de vivir. Eso es un sanador. El sanador no sana porque él tiene poder. Porque todos somos hermanos. Todos tenemos el mismo regalo de Dios, del Espíritu Santo. El sanador es
una vía libre que permite que el amor de Dios sane a través suyo, a través de obras simples de amor, de sonrisa, de silencios, ¿ven? De a veces no decir nada, de bajar la cabeza, de a veces una sola mirada compasiva, va sanando. Entonces, importante esto, ¿no? Dice, y salían también demonios, otra vez viene el tema, de muchos, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo que Lucas está narrando es la experiencia de su comunidad lucana, año 85 más o menos, donde la experiencia con Jesús sigue echando demonios, es decir, sigue echando espíritus inmundos que hacen que la persona viva en desamor, en la animalidad, en el combate con los demás, en la pelea con los demás. Jesús lleva a las personas a resucitar para vivir el amor. Tan grande ese amor, tan sanado, que es capaz de amar al enemigo. Fíjense, es capaz de amar al enemigo. Luego de esto, dice que al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. En la mañana, muy temprano, y la gente andaba buscándolo. Llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Entonces, aquí lo que están haciendo es mostrando la tentación de la comunidad de retener a Jesús, de creer que Jesús solo es nuestro. No, Jesús es de todos. Jesús es de todos en el mundo, aun cuando no lo sepan. Jesús es de todos. Y dice, pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que ir a anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto me ha enviado Dios. No es quedarse en un lugar. Todos los seres humanos en todos los tiempos hemos querido aferrar a Jesús, aferrarnos, contenerlo. Dice, no, es que yo estoy para el mundo entero. Para eso he venido yo, a anunciar la buena noticia del triunfo del reino de Dios. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Entonces, lo que vimos hoy es el terminar de un día con Jesús. Cómo Jesús vivía un día. Jesús, lo primero que hacía en la mañana, dice, de un día en el Señor, fíjese, un Shabbat, fue estar en la sinagoga, estar al encuentro con la palabra de Dios. Lleno de esa palabra, es capaz de sanar al hombre, el endemoniado, el de espíritu inmundo. Luego, todo el día se lo pasa donde una familia la visita, lleva también la curación, que se vuelve servicio. Luego se multiplica su curación a mucha gente que lo buscan. Descansa y muy temprano se va a orar. Se va al Padre, a estar con el Padre. No porque el Padre esté en un lugar, sino a un lugar donde él pueda vivir la paz, pueda meditar, pueda concentrarse. Jesús era un meditador, era un oriental. Nosotros tenemos la idea occidental. Jesús creemos que es más como español, ojo verde, cabello largo, no sé qué. Ese no era Jesús. No, Jesús no era español, ni francés, ni nada. Es un oriental. Y como oriental, tiene costumbres orientales. Y una importante es la oración, la meditación, el silencio. Entonces, si vemos todo un día con Jesús, se nos está mostrando todo un día en nuestras vidas.
¿Cómo debe comenzar nuestras vidas? Con la palabra. Al encuentro con la palabra. ¿Qué Dios me dice? Y en el momento que me encuentro con alguien, la actitud sanadora, la alegría, la actitud de amor, de compasión. A veces nos levantamos y es reclamando. Nos encontramos reclamándonos. Llevar la actitud de Jesús, sanadora. Porque o sanamos o enfermamos. O sanamos o enfermamos. No hay términos medios. Cada pensamiento tiene su efecto. No hay pensamientos neutros. Cada pensamiento tiene su efecto. Y no solo eso, el primero en recibir el efecto soy yo. Cuando yo pienso erróneamente, el primero que voy a sentir el error soy yo. Malestar, miedo, sufrimiento, dolor, etc. Angustia. Igual cuando pienso verdaderamente, no en el error, sino en la verdad, cuando pienso en el amor y desde el amor, paz, alegría, bondad, ternura, compasión. La misma sabiduría, si nosotros veláramos y oráramos y nos miráramos más al interior, en vez de estar viendo al otro en su interior, porque a veces lo queremos estar viendo al otro, ajá, esta chica no está poniendo atención, seguro que está pensando en un novio, en no sé qué, y seguro que está enamorada. ¿Estás listo para la foto? ¿Qué tú sabes de la interioridad del otro o de la otra? Es que está rajando las uñas, no piensa, no está poniendo atención. ¿Qué sé yo? Lo que debo estar es vigilando mi interioridad. ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué me está moviendo? ¿La alegría del amor? ¿O me está moviendo la tristeza, la angustia, la envidia del desamor? ¿Qué me está moviendo? De ahí por qué decían los padres de la iglesia que el hombre del corazón de Jesús, la persona que busca habitar la experiencia del corazón de Jesús, requiere hacer silencio y descubrir en ese silencio la verdad y el error. Y descubriéndola, velen y oren, va a darse cuenta que su camino es la verdad y el error dejará de existir. Así de simple. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Nuestro problema es que, bueno, somos hijos de una historia, de un tiempo y de una cultura. Entonces, esto de ir al interior, no, yo prefiero ir al exterior. Pero yo soy muy espiritual y, Señor, ayúdame, te bendigo, Señor. Y me quedo mirando una imagen que no está mal, puedes verla. Pero te estás conformando con el exterior. Con el exterior. Y aun cuando vea, por ejemplo, el Santísimo, debo estar consciente que ese Santísimo está en mí y yo estoy en Él. Él me mira y yo lo miro. Decía la Santa. ¿Y canto hace tanto tiempo ahí? ¿Qué es lo que hace ahí? No, nada. Él me mira y yo lo miro. Es decir, me estoy dando cuenta de su ser en el mío y del mío en el suyo. Pero eso requiere tiempo. No, yo no quiero eso. Yo quiero una pastillita que me quite mi soledad. Una pastillita que me quite mi amargura. ¿Ve? O un milagro que me transforme y me dé alegría y sea una persona muy alegre, porque yo soy alegre y entonces hacia afuera y al canto y danzo. No, olvídate. ¿Ve? Yo recuerdo cuando yo comencé a ir a la renovación carismática aquí en David. Era un joven seminarista. Bueno, no era seminarista todavía. Me hice seminarista estando en la renovación. Y me dijo una señora un día, porque yo la veía muy contenta. Y dice, usted es una persona muy feliz. Me dice, le voy a contar un cuento. Había una vez llegó a un pueblo, un circo. Y del circo había un hombre que ese tipo actuaba y no había nadie que no pudiera reírse con lo que ese tipo hacía y decía. Entonces, un día estaba el cura del pueblo confesando y llegó un tipo y dice, mira, es que yo quiero confesarme, yo quiero
hablar que es que yo tengo mucha tristeza. Una tristeza muy honda, muy grande, muy fuerte. Entonces le dijo el cura, yo tengo una solución, además de orar. Allá en el circo hay un tipo que nadie queda sin reírse si no va. Entonces dice, ese soy yo. Yo soy ese tipo. Y entonces el Señor me dijo, esa soy yo. Usted me ve muy feliz, pero mentira, lleva una cruz por dentro. Yo en ese momento no le pude responder, que era un chiquillo. Si ahora hubiera dicho, es que tienes que ir adentro. Es que el camino no es hacia afuera. El camino no es externo, es hacia adentro. Es la oración interior, es el camino del corazón, es el camino de la humildad, es el camino del yo sagrado. Porque hacia afuera el ego me puede enredar muy fácilmente. Yo practico, yo tengo, entonces yo soy muy espiritual ya, y tú no, y tú no, y tú no. Listo para la foto. La soberbia religiosa. Y eso pasa en todos los grupos, incluso los nuestros, sacerdotes, obispos, diáconos, nos puede pasar. Si no vamos hacia dentro. Yo tengo una persona que va a la iglesia, pero trata mal a su marido o a su mujer. Iba toda la semana, entonces ¿qué pasó? Porque estás quedándote fuera. Es que yo voy y cumplo ya unos mandamientos que tengo que cumplir y ya. No, la religión no tiene nada, cristiana no tiene nada que ver con eso. El seguimiento de Jesús tiene que ver con la vida. El día pasado dice, el ángel del Señor le dijo a Pedro, anda, aunque te hayan apaleado, y enseña este nuevo modo de vida. El cristianismo es un modo de vida que reproduce a Jesús, que reproduce su amor, que reproduce su ternura. Pero eso no se puede vivir desde fuera. No se puede. Tiene que traducirse dentro, tiene que experimentarse dentro. Hay que hacer ese camino interior que Él mismo tuvo que hacer, Jesús mismo lo hizo. El camino de la interioridad. Bien, vamos a ver entonces preguntas, ideas sobre esta segunda parte del capítulo 4 de San Lucas. Todo está muy claro, o nadie entendió nada. A ver. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Me llama la atención cuando dice que Jesús era judío y me hago la pregunta es ¿cuándo llega el cristianismo? Bien, el cristianismo como tal se fue dando paulatinamente. ¿Por qué razón? Porque hasta el año 89 después de Cristo, los seguidores de Yoshua iban primero hasta el 71 al templo también, y luego el 71 iban antes iban a la sinagoga y al templo. Pero luego que destruyen el templo, el segundo templo, ellos van a la sinagoga. Pero ya en esos años, en el 89, los creyentes en Cristo no solo dicen que Jesús es el Mesías, según la creencia que tenían los judíos, sino que Jesús es divino, es Dios. Entonces, los judíos no lo toleran y los expulsan en el año 89 de sus sinagogas, en el concilio de Yamnia. A partir de ese tiempo, de ese momento, los seguidores de Yoshua no tienen dónde reunirse para ver la palabra, porque si bien se reunían en casa desde siempre, en casas para la Eucaristía, pero no todo el mundo tenía la palabra como hoy, eran rollos. Así que al ser expulsados quedan sin acceso a los rollos, solo con la memoria de los que se lo saben, sobre todo la Torá. Así que ellos empiezan un camino que no es sino hasta mitad del siglo segundo en que ya hay total ruptura con los judíos. Porque incluso los primeros 3 papas son judíos. Los primeros 3 papas, o sea, los primeros 3 obispos de Roma
son judíos. ¿Sí? Pedro, Lino y Cleto eran judíos. Es paulatinamente que rompen entonces, y por eso cuando Juan escribe hacia el 105, 110 por allá, que ya es siglo segundo, entonces Juan está viendo dos cosas. Por un lado, esa ruptura, y está continuamente, hay un desamor en la comunidad, hay un resentimiento en las comunidades. Por eso habla tanto del amor. Y termina en la muerte de Jesús poniendo a María y a Juan al pie de la cruz, que eso no pasó, porque nadie podía estar al pie de la cruz de un condenado. Y por eso tampoco Marcos, ni Lucas, ni Mateo lo mencionan. Solo Juan lo menciona, porque es una teología. Es que los seguidores de Yoshua, Juan, reciban siempre a María, que figura del Antiguo Testamento, de los Anahuim, de los pobres de Yahvé. Y que el Nuevo Testamento reciba, el Antiguo Testamento reciba al Nuevo. Que no haya peleas, que no odien a los judíos, que incluso al enemigo, que en ese momento eran los judíos y también los paganos, hay que amarlos. Entonces fue un proceso largo y doloroso. Pero precisamente en ese proceso Jesús fue guiando, el Espíritu Santo fue guiando. Y por eso que decimos que Jesús fue el que inició la iglesia. Pero hay que entender iglesia no como nosotros entendemos el edificio ese, no. La iglesia como reunión, asamblea de gente, de personas, sinagogué, sinaxis, cajal Yahvé. Eso fue paulatino. Y esto lastimosamente la gente no lo sabe y deberían saberlo. Porque todavía, cuando era niño, yo recuerdo cuando era niño que escuchábamos las narraciones de Semana Santa, nuestros abuelos decían que esos pérfidos judíos, eso fue lo que mataron a Jesús. Fueron los judíos. Ahora, gracias a Dios, oramos en la Pascua por nuestros hermanos judíos, herederos de la promesa también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? A ver. Buenas noches a todos. Padre, a mí me llama la atención que los libros estos que estamos viendo, Lucas ahora, Juan, hay una cantidad de años, de tiempo grande entre la redacción, digámoslo así, de uno y otro. No sé si le entendí bien, que Juan fue escrito aproximadamente en la mitad del segundo siglo, o sea, estamos hablando de 110 a 140, pero vengo analizando como que se añaden o se alteran, digamos, parte de los escritos de los libros anteriores, se añaden nuevos elementos. Por supuesto, es que las escuelas que escriben los evangelios fue un proceso. Eso cuando iniciamos el año pasado hablábamos de eso en la introducción que hicimos a los evangelios, que los evangelios se escriben primero las narraciones sobre la muerte y resurrección del Señor, luego se añaden la vida pública y por último se añade el nacimiento de Jesús, la vida de la infancia de Jesús. Pero aún así posteriormente hubo añadidos, paralelismos, datos que hoy se sabe, por ejemplo, que Mateo y Lucas copian de Marcos, pero además hay otra fuente que ellos tienen porque tienen cosas que no tiene Marcos. Quiere decir que tuvieron otra fuente que se llama la fuente Q. Y Lucas y Marcos, Mateo toman de esa fuente Q y de Marcos. Y Juan va independiente, años después. Y el interés de Juan es mucho, tiene dos partes, porque es una parte muy espiritual, por eso su símbolo es el águila, esos vuelos altos, pero también quiere decir que eso espiritual es muy vivible en la vida. Que el personaje de Jesús, la persona de Jesús se puede vivir hoy, si se vive el amor.
Quien vive el amor, vive a Jesús. Quien vive el amor ya ha cumplido toda la ley. Quien vive el amor ya lo ha hecho todo. Entonces es un proceso muy bonito, porque también depende de los oyentes. ¿Quiénes son? ¿A quién le escribe Marcos? ¿A quién le escribe Mateo? ¿A quién le escribe Lucas? ¿A quién le escribe Juan? Dependiendo a quién les escribe, así les va a narrar. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu Espíritu Santo siempre está revelándose y nos revelas tu voluntad. Que hoy podamos dejarnos tocar por Jesús para sanar nuestros corazones y levantarnos, poder salir de los espíritus inmundos, poder levantarnos, resucitar y ponernos a servir en nuestras comunidades. Que podamos resucitar y vivir como instrumentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos su atención y recordamos que nos vemos próximamente a esta misma hora. Mil bendiciones.